Hola corazones, ¿cómo están? Con ustedes Silvana. Hoy aprendemos a tejer hermoso punto. Por cierto, me lo pidió mi suscriptora de Instagram, así que los invito a suscribirse a mis redes sociales. Van a estar todos los datos en la descripción de este video. Es un punto con punto mota. Estos se llaman punto mota. Hay varias formas de tejer este punto. Bueno, así se ve. Lado derecho, lado del revés. Aquí tejí una muestra, un motivo a lo alto y un motivo a lo ancho. Para ver cómo queda, hay que tejer un poquito más, por eso voy a seguir tejiendo la misma muestra. Vamos a tejer un motivo más y vemos cómo se abre este hermoso diseño. Para tejerlo tenemos que montar la cantidad de puntos múltiplo de 24 más 9 puntos antes del motivo, un punto después del motivo y más 2 puntos del borde. Hay diagrama, el diagrama dejo publicado en mi blog Silvana Team, link van a ver también en la descripción de este video. Antes de mostrar el diagrama, el patrón, cuento que esta muestra la tejí con aguja número 4 y utilicé lana 100% merino. O sea, es un punto que requiere digamos la tensión del tejido, que no sea muy flojito, que el punto no sea muy abierto, más bien el punto es cerrado. Por eso fíjense cómo elegir. Ven que no hay mucha diferencia entre el grosor de la hebra, el grosor de la aguja es así más o menos. Empezamos a tejer vueltas de inicio. Vuelta de inicio del lado del derecho se teje con todos los puntos al derecho, y vuelta de inicio del lado del revés se teje, se teje según como dice el patrón, ¿no? Aquí tejemos, por ejemplo, puntos al revés, 2 puntos al derecho, 3 puntos al revés, 2 puntos al derecho, y así tejo hasta finalizar la vuelta. A lo alto este motivo se repite desde la vuelta número 1 hasta la vuelta número 20. Y vamos a tejer todas estas vueltas para que puedan ver cómo tejer punto mota, cómo tejer estos cruces y eso. Voy a empezar a tejer vuelta número 1. Todas las vueltas impares, leemos el diagrama desde la derecha hacia la izquierda. Tejemos. Miren cómo lo tejemos. Tejemos todos estos puntos hasta aquí. Un punto es el punto que lo tejemos una sola vez al finalizar la vuelta. El motivo que se repite son estos 24 puntos. O sea, tejemos hasta aquí, repetimos el motivo de 24 puntos las veces que sea necesario y terminamos la vuelta con este punto de equilibrio. Aquí hay un punto. En las vueltas pares leemos el diagrama desde la izquierda hacia la derecha. Vuelta número 2, 4, 6, 8. Tejemos todos los puntos hasta aquí. Repetimos los 24 puntos las veces que sea necesario. Terminar la vuelta con estos 9 puntos. Bueno, empezamos a tejer vuelta número 1. Yo voy a seguir tejiendo la misma muestra. Empezamos a tejer vuelta número 1, punto del borde. Primero tejemos los puntos de equilibrio. Punto al derecho, revés, paso un punto sobre la aguja auxiliar, atrás del tejido, 2 puntos al derecho, el punto de la aguja auxiliar, tejemos al revés, cuatro puntos al revés, tejimos los puntos de equilibrio. Ahora vamos a tejer los puntos del motivo, son 24 puntos. Punto mota,
De un punto tejemos 3 puntos, punto al derecho sin sacar el punto de la aguja izquierda, lazada, y de nuevo punto al derecho. Ahora sí lo podemos sacar de la aguja izquierda, damos vuelta el tejido y tejemos 3 puntos al revés. Damos vuelta el tejido y ahora tejemos 3 puntos juntos al derecho, segundo punto en el centro. Cambiamos de lugar, primer punto va atrás del tejido, segundo punto delante y tejemos 3 puntos juntos al derecho, tomamos los puntos por detrás. Bueno, así se teje este punto mota chiquitito. Aquí por ejemplo hay 3, chiquitito, hermoso punto mota. Bueno, seguimos con 4 puntos al revés. Pasamos 2 puntos sobre la aguja auxiliar delante del tejido, punto revés, puntos de la aguja auxiliar, tejemos al derecho. Dos puntos al revés. Ahora tenemos sobre la aguja 5 puntos. Tenemos que cruzar estos 5 puntos, estos 2 puntos delante del tejido, estos 2 puntos atrás y este punto queda en el centro, en el medio. Pasamos primero 2 puntos sobre la aguja auxiliar atrás del tejido. Pasamos un punto sobre la aguja auxiliar atrás del tejido. 2 puntos al derecho. Voy a pasar primero este punto, aquí hay un punto sobre la aguja izquierda y tejemos este punto al revés. Y ahora 2 puntos que están sobre la aguja auxiliar, tejemos al derecho. Bueno, así se hace esta combinación de cruzar los puntos. Seguimos con 2 puntos al revés. Pasamos un punto sobre la aguja auxiliar atrás del tejido, 2 puntos al derecho, el punto de la aguja auxiliar, tejemos al revés. Cuatro puntos al revés. Tejimos 24 puntos del motivo. Ahora tejemos punto de equilibrio. En este caso tenemos que tejer punto mota. De un punto tejemos 3 puntos, derecho, lazada, derecho. Damos vuelta el tejido. 3 puntos al revés. Damos vuelta el tejido y tejemos 3 puntos juntos al derecho, segundo punto en el centro, primer punto atrás del tejido, segundo punto delante y tejemos 3 puntos juntos al derecho, tomamos los puntos por detrás. Punto del borde al revés. Ahora vamos a tejer vuelta número 2. Después todas las vueltas pares van a tejer fijándose en el patrón, porque aquí hay nada más que punto derecho y punto revés. Vuelta número 2, tejemos punto de equilibrio, tejemos los 24 puntos del motivo, repetimos estos 24 puntos las veces que sea necesario y termina la vuelta con los puntos de equilibrio.
Presten atención que, por ejemplo, en las vueltas impares del lado del derecho, este palito significa punto derecho, y en las vueltas pares, este mismo símbolo significa punto revés. En las vueltas impares, lado derecho, cuadrado en blanco significa punto revés, y el mismo cuadrado en blanco, pero en las vueltas pares significa punto derecho. Vuelta número 2, punto del borde pasamos sin tejer, tejemos punto revés, 5 puntos al derecho, 2 puntos al revés, 2 puntos al derecho, 2 puntos al revés, derecho, 2 puntos al revés, 2 puntos al derecho, 2 puntos al revés, 5 puntos al derecho, punto revés, seguimos con 5 puntos al derecho, 2 puntos al revés, derecho, revés y punto del borde. Vuelta número 3, pasamos primer punto del borde sin tejer, punto derecho, tenemos que cruzar 3 puntos, vamos a hacerlo sin la aguja auxiliar. Primer punto atrás del tejido, segundo y tercer punto delante. Miren, introducimos la aguja derecha, tomamos segundo y tercer punto y primer punto va atrás. Y voy a tejer 2 puntos al derecho, punto revés, 3 puntos al revés, punto mota, de un punto tejemos 3 puntos, damos vuelta, 3 puntos al revés y tejemos 3 puntos juntos al revés, segundo punto en el centro. Seguimos con 3 puntos al derecho y de nuevo tejemos punto mota, derecho, lazada, derecho, damos vuelta el tejido, 3 puntos al revés, damos vuelta el tejido, pasamos primer punto atrás, segundo punto delante, tejemos 3 puntos juntos al derecho, 3 puntos al revés, 2 puntos delante del tejido, tercer punto atrás. Con la aguja derecha tomamos tercer punto y primer punto y segundo van por delante. Lo pueden hacer con la aguja auxiliar, pero para mí es mucho más fácil hacerlo así. Y tejemos punto revés, 2 puntos al derecho, cruzamos 3 puntos, segundo punto y tercer punto delante del tejido, tejemos 2 puntos al derecho, punto revés, un punto al revés, cruzamos 3 puntos, tercer punto atrás del tejido, lo tomamos con la aguja derecha y primer punto y segundo por delante, tejemos punto al revés, 2 puntos al derecho,
cruzamos 3 puntos, segundo, tercer punto delante del tejido, primer punto atrás, tejemos 2 puntos al derecho, punto revés, 3 puntos al revés, punto mota, derecho, lazada, derecho, damos vuelta al tejido y tejemos 3 puntos al revés, de 3 puntos tejemos 3 puntos, primer punto atrás, segundo punto delante y tejemos 3 puntos juntos al derecho, dos puntos al derecho, punto del borde al revés, vuelta número 4, tejemos según el diagrama. Seguimos y vamos a tejer vuelta número 5, punto del borde, 3 puntos al derecho, 4 puntos al revés, 5 puntos al derecho, 4 puntos al revés, derecho, pasamos un punto sobre la aguja auxiliar atrás del tejido, dos puntos al derecho, el punto de la aguja auxiliar, tejemos al revés, tres puntos al revés, pasamos un punto sobre la, perdón, pasamos dos puntos sobre la aguja auxiliar delante del tejido, tejemos un punto al revés, los puntos de la aguja auxiliar tejemos al derecho, punto derecho, 4 puntos al revés, tres puntos al derecho, punto del borde, vuelta número 7, punto del borde, 3 puntos al derecho, 4 puntos al revés, y ahora estos 5 puntos vamos a cruzarlos. Pasamos 2 puntos sobre la aguja auxiliar atrás del tejido, pasamos un punto sobre la aguja auxiliar atrás del tejido, tejemos 2 puntos al derecho, tejemos al revés un punto que está sobre la aguja auxiliar, al revés, y voy a tejer al derecho estos 2 puntos de la aguja auxiliar, al derecho, 4 puntos al revés, pasamos un punto sobre la aguja auxiliar atrás del tejido, 2 puntos al derecho, el punto de la aguja auxiliar tejemos al revés, bueno, ahora seguimos tejiendo 5 puntos al revés,
pasamos 2 puntos sobre la aguja auxiliar delante del tejido, un punto al revés, los puntos de la aguja auxiliar tejemos al derecho, cuatro puntos al revés, pasamos 2 puntos sobre la aguja auxiliar delante del tejido, un punto al revés, los puntos de la aguja auxiliar tejemos al derecho, punto del borde tejemos al revés. Recién tejimos este elemento que está como podría decir, como cortado, pero ven, son 3 puntos y por eso tejemos así 2 puntos al derecho y este punto al revés, lo mismo aquí y aquí. Vuelta número 9, punto del borde, tejemos punto al derecho, cruzamos 3 puntos, tercer punto atrás del tejido, primer punto y segundo delante, y tejemos punto al revés, 2 puntos al derecho, 3 puntos al revés, 2 puntos al derecho, revés, 2 puntos al derecho, 3 puntos al revés, segundo y tercer punto delante del tejido, primer punto atrás, tejemos 2 puntos al derecho, punto revés, voy a tejer al revés 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 puntos, tercer punto atrás del tejido, primer punto y segundo delante, tejemos punto revés, 2 puntos al derecho, 3 puntos al revés, 2 puntos al derecho, revés, punto del borde. Vuelta número 11, punto del borde, punto al derecho, revés, tercer punto atrás del tejido, primero y segundo delante, tejemos punto al revés, 2 puntos al derecho. Ustedes, si lo desean, pueden utilizar la aguja auxiliar, pero me parece que así es mucho más práctico. 2 puntos al revés. Bueno, aquí es mejor usar la aguja auxiliar, tenemos que cruzar los 5 puntos, 2 puntos sobre la aguja auxiliar atrás del tejido, un punto sobre la aguja auxiliar atrás del tejido, 2 puntos tejemos al derecho, primero tejemos al revés un punto de la aguja auxiliar, y tejemos al derecho 2 puntos de la aguja auxiliar. Seguimos con 2 puntos al revés, cruzamos 3 puntos, segundo y tercer punto delante del tejido, primer punto atrás, tejemos 2 puntos al derecho, punto revés,
4 puntos al revés. Aquí tejemos punto mota, de un punto tejemos derecho, lazada, derecho, damos vuelta, 3 puntos al revés y tejemos, damos vuelta al tejido y tejemos 3 puntos juntos al derecho, primer punto atrás del tejido, segundo delante, tomamos los puntos por detrás, 4 puntos al revés, pasamos el tercer punto sobre la aguja derecha, primer punto y segundo, pasamos por delante y tejemos punto revés, 2 puntos al derecho, 2 puntos al revés, pasamos el tercer punto por detrás y tejemos primer punto y segundo por delante, tejemos punto revés, 2 puntos al derecho, punto del borde. Vuelta número 13, punto del borde, punto al derecho, 2 puntos al revés, tercer punto pasamos por detrás, primer punto y segundo por delante, tejemos punto revés, 2 puntos al derecho, primer punto detrás del tejido, segundo y tercer punto por delante, tejemos 2 puntos al derecho, punto revés, un punto al revés, pasamos tercer punto por detrás, primer y segundo punto por delante y tejemos punto revés, 2 puntos al derecho, segundo y tercer punto pasamos por delante del tejido, primer punto por detrás, tejemos 2 puntos al derecho, un punto al revés, tres puntos al revés, punto mota, de un punto tejemos 3 puntos, 3 puntos al revés, y tejemos 3 puntos juntos al derecho. Cambiamos de lugar, primer punto y segundo, 3 puntos al derecho y tejemos otro punto mota. Tres puntos al revés, tres puntos juntos al derecho, segundo punto en el medio, tres puntos al revés, pasamos tercer punto por detrás, primer punto y segundo por delante y tejemos punto revés, 2 puntos al derecho, pasamos segundo y tercer punto sobre la aguja delante del tejido, tejemos 2 puntos al derecho, punto revés,
Y ahora vamos a tejer un punto al revés y punto del borde. Vamos a tejer vuelta número 15, punto del borde, tejemos punto al derecho, 3 puntos al revés, derecho, pasamos un punto sobre la aguja auxiliar atrás del tejido, primer punto y segundo delante, y tejemos punto al revés, 2 puntos al derecho, 3 puntos al revés, pasamos tercer punto sobre atrás del tejido, primer punto y segundo delante, tejemos punto revés, 2 puntos al derecho, punto derecho, 4 puntos al revés, 5 puntos al derecho, 4 puntos al revés, punto derecho, pasamos tercer punto atrás del tejido, primer punto y segundo delante, y tejemos punto revés, 2 puntos al derecho, 2 puntos al revés, punto del borde. Vuelta número 17, punto del borde, pasamos sin tejer, punto al derecho, 3 puntos al revés, pasamos segundo y tercer punto delante del tejido, primer punto atrás, y tejemos 2 puntos al derecho, punto revés, 5 puntos al revés, tercer punto atrás del tejido, primer punto y segundo delante, y tejemos un punto al revés, 2 puntos al derecho, cuatro puntos al revés, pasamos 2 puntos sobre la aguja auxiliar atrás del tejido, pasamos un punto sobre la aguja auxiliar atrás del tejido, 2 puntos al derecho, tejemos al revés un punto de la aguja auxiliar y tejemos al derecho 2 puntos de la aguja auxiliar. Cuatro puntos al revés, segundo y tercer punto delante del tejido, primer punto atrás, tejemos 2 puntos al derecho, un punto al revés, 3 puntos al revés, punto del borde. Vuelta número 18, punto del borde, tejemos punto al derecho, 2 puntos al revés, segundo y tercer punto delante del tejido y primer punto pasamos por detrás, tejemos 2 puntos al derecho,
punto revés, 7 puntos al revés, tercer punto pasamos por detrás, primer punto y segundo por delante del tejido, tejemos punto revés, 2 puntos al derecho, tres puntos al revés, 2 puntos al derecho, revés, 2 puntos al derecho, 3 puntos al revés, segundo y tercer punto pasamos por delante y primer punto por detrás del tejido. Vamos a tejer 2 puntos al derecho, punto revés, sigo con 4 puntos al revés, punto del borde. Vuelta número 20 tejemos según el diagrama y después el motivo se repite. Repetimos a lo alto 20 vueltas, desde la vuelta número 1 hasta la vuelta número 20. La vuelta 21 tejemos igual que la 1. Bueno, así sale este hermoso punto, bastante trabajoso. Hay que prestar mucha atención cómo se teje, pero de verdad es muy hermoso. Espero que les guste ese tutorial, suscríbanse a mi canal, dejen sus comentarios y nos vemos con ustedes en mis próximos videos. Un abrazo a todos, chao chao.